¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Se cumple un día más de esta guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en contra de Irán y continúan dándose a conocer datos, cifras, por supuesto, lamentablemente también muertes de personas, porque también el Líbano ha estado sufriendo los ataques por parte de Israel, sin dejar de lado los ataques también a campamentos de refugiados palestinos en la propia franja de Gaza. Una situación que no ha sido nada fácil ni nada sencilla y en donde también se han presentado ya otro tipo de señalamientos. Estados Unidos asegurando que ya ganó la guerra, que ya hirió nuevamente al nuevo ayatolá. Que si Netanyahu está muerto o no está muerto. Tel Aviv todas las noches sufre la dureza también de los misiles por parte de Irán en respuesta por las brutalidades de Israel y de Estados Unidos. En fin, un panorama en donde también, por supuesto, se comienza a hablar de tecnología y la responsabilidad de la tecnología. Mi querido y admirado Bruno Sgarsini, muchas gracias de verdad por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Jesús, y como vos bien decías, acá preocupado y atento a todo lo que está pasando en Medio Oriente porque, bueno, parece que va para larga la guerra esta y no parece que encontremos una luz al final del túnel. Oye, efectivamente, bueno, ustedes pueden apreciar siempre el trabajo de mi querido Bruno en su canal de YouTube, así como usted lo escucha, Bruno Sgarsini, y por supuesto su diario en su columna, perdón, en Diario Red, para que también la lea cada exposición que tenga. Mi querido Bruno, pues comenzaría con una nota que tú planteaste incluso en tu cuenta de X, a donde también le pedimos a la gente que te siga, por supuesto, en donde se habla ya de la inteligencia artificial, se habla ya de Palantir como responsables de lo que pasó en este colegio, en el asesinato de estas niñas. Se habla de este proyecto que tú nos lo comentabas ya al principio de esta charla. Por ahí entraría, ¿cómo está participando la inteligencia artificial? Hace unos días hubo una gran polémica con este Anthropic que dijo no voy a permitir que utilicen mis drones sin que haya una conciencia humana detrás. En fin, ¿cómo está esta situación tecnológica y qué es de lo que se habla en este proyecto y cómo está funcionando? Bueno, de 2017 el Pentágono tiene una división que se llama la División de Guerra Algorítmica, conocida como MAVEN, que es una división dentro del Pentágono que articula esta inteligencia artificial con las distintas ramas del ejército. Con la irrupción del nuevo secretario de Estado, Set, se contrata como director de IA a Cameron Stanley, que era director de transformación de Amazon Service y que fue antes también dirigiendo este proyecto en sus inicios, en 2017 y 2018, para que ponga en marcha este proyecto de manera amplia en todas las ramas del ejército estadounidense. A ver, ¿qué significa esto? Que hoy por hoy todas las ramas del ejército tienen un acceso a una interfase que funciona con imágenes satelitales, con imágenes de drones, que mapean el lugar a atacar, identifican objetivos en tiempo real, brindan información de alerta temprana, entre comillas, y están todas conectadas a distintos chatbots de OpenIA y de Cloud y de otras inteligencias artificiales que van recabando esta información y planteándole a quien maneja a los operadores de estos sistemas, banco de objetivos, alertas tempranas y después un acceso a lo que se llama un curso de acción. Es decir, vos abrís, por ejemplo, una pantalla, tenés una imagen satelital, digamos, de esta escuela iraní. Esta escuela iraní te dicen, bueno, pertenece a al cuartel de la Guardia Revolucionaria Islámica, de la Marina Islámica. Bueno, este lugar es un lugar a atacar. ¿Qué recurso militar tenemos cerca? Y inmediatamente la interfaz te plantea, bueno, según el curso de acción, según el tiempo de llegada, según las municiones, según el combustible que tiene, ya sea el dron, el F-35 o un carro blindado que pueda llegar mejor a este objetivo, se designa a este artefacto militar que cumpla la orden de ataque.
A partir de ahí, el operador aprueba esto, pero la inteligencia artificial primero te induce a que vos elijas este blanco de objetivos. Inmediatamente se bombardea ese lugar. ¿Qué logra hacer esta inteligencia artificial? Multiplicar los objetivos, analizar en tiempo real en muchísimas más cantidad de bases de datos y por ende multiplicar la cantidad de lugares bombardeados. Lo que se cree que puede haber llegado a suceder con esta escuela de niñas donde fueron asesinadas más de 160 niñas es que este lugar estaba designado como parte de la Marina iraní, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. No fue actualizado que este lugar años atrás fue separado de la estructura de la Marina iraní para establecer una escuela de niñas. Inmediatamente, al no verificar esa información, ya sea la inteligencia artificial, que es lo que se está investigando, o un operador humano, designó este lugar, puede haber llegado a designar este lugar como blanco de ataque. Eso es lo que está viendo, definiendo la investigación del Pentágono. También está la otra creencia de que ese lugar fue golpeado porque podían llegar a ir a ese lugar muchas de las hijas de los marines que estaban en la Guardia Revolucionaria Islámica, porque también hay un comportamiento muy llamativo, es que se golpeó primero esta escuela y después se hizo un golpe de remate, se esperó determinado tiempo para que los grupos de socorro asistiesen y se congregara más gente, e inmediatamente con el segundo golpe muriera mucho más gente, se asesinara mucho más personas que el golpe original. En ese punto, querido, nos topamos con un nuevo nivel precisamente de guerra, de insensibilidad, porque aquí hablamos de las dos formas, hablamos tanto de un error, ¿no? Que no se actualizó la información como tal que estás tú nutriendo a la propia inteligencia artificial para que tome las decisiones. O nos topamos también con este hecho de que conscientemente no lo estás borrando y sabes que va a actuar de esa forma. A lo que voy con esto es, ¿qué tanto estamos llegando también a a esta etapa en donde te puedas lavar las manos en un momento dado y decir, bueno, pues fue un error del robot, no fue un error del algoritmo como tal, y yo no tuve absolutamente nada que ver, sino que fue una decisión que está tomando, aunque pareciera muy Robocop, una decisión que está tomando una máquina literalmente. Bueno, es la discusión ética que está alrededor de ahora de toda la disputa que tiene Anthropic, que tiene Claude, la inteligencia artificial Claude, que se cree que se utiliza como chatbot dentro de este sistema. Va, se cree no, porque está integrada por Palantir dentro de este sistema. Porque Anthropic dice, esto tiene que tener, esta inteligencia artificial no puede tomar las decisiones autónomamente, sino que tienen que estar mediadas por un operador humano. Por eso, esta inteligencia artificial, antes de tomar la decisión, te pide a vos, que sos el operador, que lo apruebes. O sea, que apruebes esta decisión. ¿Cómo sabemos esto? Primero por varios ejecutivos y miembros del Pentágono que han filtrado esta información en la revista Wired. Después porque el propio Cameron Stanley, que es el director de la guerra algorítmica de la IA en el Pentágono, fue el que hizo una presentación dentro de la conferencia Parlantir hace una semana mostrando cómo se hace esto en tiempo real. Y de vuelta, bien lo que vos decís, esta discusión pone en relevancia de que el Pentágono está avanzando en darle más autonomía a todas estas herramientas y por el otro lado, al darle más autonomía a todas las herramientas de la IA para que tomen decisiones en términos autónomos y también pensémoslo en momentos donde un humano no pueda intervenir, sea la mejor manera de no responder a que se corte la cadena de mando en crímenes de guerra o en crímenes de lesa humanidad. Es la manera más elegante, entre comillas, de borronear esa línea legal, que es algo que ya se viene construyendo del tiempo de Barack Obama con el tema de los drones, una arquitectura legal de asesinato a distancia donde el presidente puede elegir una serie de objetivos, pero después va un operador a través de una máquina y asesina esos objetivos, y el presidente, por una estructura legal, está completamente protegido al tomar una decisión que es claramente un asesinato según los términos del derecho internacional. O sea, es una evolución de algo que ya empezó con Barack Obama con la campaña de asesinato de drones en Afganistán, en Irak y en otros países. Ahora llevado a un límite
casi distópico con esta idea de Parlantir, que además de todo recordemos que tiene el antecedente de las distintas IA que Israel utilizó también de Parlantir en Gaza, donde por ejemplo Asbara, ¿Dónde está papá?, donde se cruzaban todas las comunicaciones de WhatsApp de los militantes de Hamas. Si vos, por ejemplo, estabas en un grupo de WhatsApp de un militante de Hamas, te designaban como un objetivo e inmediatamente se borroneaban también cualquier tipo de daño colateral permitido, entonces se podía bombardear el edificio donde vos estabas. Entonces, vos estabas en un grupo de WhatsApp, te podrían bombardear y acabar con la vida tuya y con la vida de tus familiares y con la de todos los que estaban en ese edificio. Por eso en los primeros días de Gaza vimos que muchos edificios fueron destruidos completamente, incluso canchas de fútbol, lugares públicos muy evidentes, que esto supimos tiempo después y fueron utilizados inteligencia parlantil. Bueno, y además de todo, recordemos que es el conglomerado de tecnológico que está presente en Israel, desde Oracle, desde Microsoft, desde Google, IBM y otras compañías que hacen uso de las facilidades legales que tienen para practicar con sus herramientas de ciberespionaje y cibervigilancia con los palestinos. Oye, querido, quiero pasar también para preguntarte, tú que has estado tan cerca y has estado cubriendo este conflicto. Decía Rusia, o dijo Rusia hace unas horas, estamos ante la puerta de la mayor crisis energética de la historia. ¿Tú ves un panorama de esa naturaleza? ¿Ya estamos ahí, nos estamos acercando o se está cayendo un poco en la exageración? ¿Dónde nos ubicamos desde tu punto de vista? A ver, Jesús, está sucediendo que es una paralización progresiva de la producción petrolera en uno de los principales lugares de petróleo del mundo y de gas y de fertilizantes. Es como una bola, ¿no?, de petroquímicos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que nosotros estamos viendo es la paralización del estrecho de Hormuz. Pero atrás de la paralización del estrecho de Hormuz está la acumulación de inventarios, es decir, que el petróleo que vos no sacás, los barriles que vos no sacás, los tenés que poner en un almacén. Y cuando se llenan esos almacenes, los pozos petroleros se tienen que parar. Pero además de eso hay que agregarle el condimento de que Irán, de una manera muy hábil, está atacando sin destruir muchas refinerías y muchos tanques de almacenamiento para paralizar la producción de las principales refinerías de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudí, de Kuwait, de Qatar. Entonces es como una bola que se va armando donde la principal región energética del mundo se va apagando como gran proveedor de petróleo, de gas y de otros derivados del petróleo que son muy importantes para la industria global y para la cadena de suministro. Entonces, a medida que nosotros vamos subiendo la cantidad de tiempo, nos vamos acercando a un momento muy peligroso de ruptura de irrupción de la cadena de suministro que puede ser peor que lo de Ucrania, porque en Ucrania nosotros teníamos un gran productor, que era Rusia, que queda de golpe fuera de los mercados energéticos progresivamente, pero acá tenemos Arabia Saudita, Irán, Kuwait, Qatar un gran productor de gas, quedándose progresivamente afuera de los mercados. Entonces, está toda la cuestión de, bueno, Irán, hasta dónde va a seguir apretando esto, porque esto va a tener un costo no solamente para la economía estadounidense, va a tener un costo para todas para las economías asiáticas también, que son grandes consumidoras de todos los recursos que salen ahí. Y después, la otra cuestión es que esto genera un periodo de que se va alargando. Hoy vemos 2 semanas, pero pues, se puede trasladar y aunque se abra el estrecho de Hormuz mañana, durar un mes y medio la disrupción hasta que se vuelva a poner en marcha de vuelta la cadena de suministro y van a generar una ventana de conflictividad muy fuerte en muchos de los países, porque muchos de los países, sobre todo los países pobres, dependen de fuel oil o de combustible para sus plantas de energía, o bueno, para la cadena de alimentos, van a aumentar los alimentos. ¿Qué pasa en los países pobres cuando suceden los alimentos? Estallidos sociales. Entonces, nosotros nos vamos acercando, creo yo, a un momento donde si esto no desescala, el shock global, geopolítico, económico, petrolero va a ser muy fuerte, sobre todo en los países
que dependen de esta cadena de suministro de la que estamos hablando, ¿no? Porque, a ver, México, Venezuela van a tener un excedente, ¿no? Van a tener bueno, Argentina, pero después también van a tener que comprar alimentos, van a tener que comprar muchos suministros, quizás, ¿no? Pero los países más pobres, o caso Europa, que son grandes consumidores de petróleo y de gas y de fertilizantes, va a tener un shock, va a subir la inflación. Ya Bloomberg Economic la semana pasada decía un 1% de inflación en Estados Unidos, un 1,5, 2% en Europa, con lo que eso conlleva. Y ni hablar para las economías más endebles. Entonces creo yo que estamos llegando a un punto donde si esto no baja, va a generar un efecto en cadena, un efecto dominó muy fuerte y posiblemente termine derivando en otros eventos geopolíticos que son difíciles de prever. ¿Hay alguien que gane con todo esto, querido? ¿Hay alguien al que tú ves que dices, esta industria está ganando, este grupo está ganando con todo esto que parecería caótico? Las armamentísticas son las únicas que podemos ver que estén ganando, ¿no? Porque están recibiendo, por lo menos las estadounidenses, cada vez más pedidos de contratos militares, pero después esto es un perder, perder para la gran mayoría. Ni siquiera para el propio Trump esta guerra está planteada como un éxito, ¿no? Los israelíes por ahí pueden decir, bueno, estamos peleando esta guerra que por primera vez Estados Unidos se puso al frente de esta guerra y nosotros la estamos dirigiendo. Pero después el resto de los países en menor o mayor medida son todos perdedores porque es una irrupción tan fuerte en lo económico que es como es pandemia, Ucrania y ahora este evento, el cierre del Estrecho de Hormuz, la guerra en Irán, como lo queramos llamar, pero es un evento que son eventos que pasan una vez, a veces en una generación, una vez en la vida, y a nosotros nos están pasando una vez en, digamos, 5 años, 6 años, Jesús. Es demasiado también. Justo cuando se habla de que se está estabilizando la inflación, las tasas de interés, más allá de los problemas que hay con el tema de los aranceles y con todo lo que hizo Trump. Es decir, en un momento donde veníamos de un año y medio de medio estabilidad de la economía global con Trump mediante, volvemos a entrar en una fase de turbulencia que viene muy condicionado por la crisis interna de Estados Unidos también, ¿no? Su futuro y su desarrollo depende mucho de lo que pase en Estados Unidos y sobre todo de esas elecciones de mitad de término que todavía nos quedan muy lejos allá en noviembre. Mi querido Bruno Esgarcini, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti, querido. Muchísimas gracias a vos, Jesús, y saludos a todos. Estamos hablando pronto. Chao, chao.